Saludos por la paz del Señor. Vamos a dar comienzo este día con la palabra que los niños han preparado. Saludos con la paz del Señor. Voy a compartir Salmos 62, 1, 2. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Lo que explica la palabra de Dios, en Dios solamente está callada mi alma. Dios solamente, callada quiere decir que se debilita, se achica esa maldad, esa pelea, esa angustia, ese enojo, esa ira, eso se achica. De Él viene mi salvación. Él es la única salida. Es la única salida de la salvación. Él nos salva de ese sufrimiento. Y Él solamente es mi roca y mi salvación. Él nos salva, Él es la roca, como el hombre necio y el hombre sabio de los cimientos. El hombre sabio construyó la casa sobre la roca. Y cuando vinieron lluvias y el río se desbordó y los vientos soplaron, no se derrumbó la casa porque está fundada sobre la roca es Cristo, la fe, gozo, paz, alegría. Pero el hombre necio construyó la casa sobre la arena floja y vinieron lluvias y el río se desbordó y soplaron vientos y la casa se derrumbó porque no estaba fundada sobre la roca que la fe, gozo, paz, alegría, amor. Está fundada sobre Satanás, de ese pecado, de esa entidad, de esa sería y mi salvación. Él nos salva como el hombre sabio le pidió. Él nos salvó porque está fundado sobre la roca, se humilló y lo salvó. Amén. Voy a compartir en Salmos 20, 12. 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Acá David le decía a Dios que le guarde de los pecados que estaban ocultos, que no veía. Así nosotros. Hay pecados que no vemos y muchas veces nos terminan haciendo algún daño. Por eso debemos pedirle a Dios que nos muestre para poder pedirle perdón. Amén. Saludos con la paz del Señor. Voy a leer el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cuando nosotros estamos pasando por un momento que ya no queremos buscar más de Dios o que nos sentimos tristes, a Dios debemos clamarle, porque Él es el único que puede ayudarnos cuando nos sentimos mal. Y no nuestros amigos o nuestros familiares. Y Dios va a venir a darnos fuerza para poder seguir en el camino de Dios. Por eso pidamos perdón por nuestro desaliento y por nuestra incredulidad de que Dios pueda ayudarnos cuando le pedimos. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Yo ayer a la mañana estaba dando por que el Señor Jesús echaba, dice,
al mar fuera al demonio del Gadareno. Pero ahora veo que vamos a leer en Marcos 5. Ayer leí de Mateo, pero vemos ahí que no es tan amplia la visión de Mateo. Y vemos en Marcos 5 y también vemos la misma visión tiene también Lucas. Vemos nosotros en Lucas 8:26 también. Entonces vemos los discípulos, Mateo, Marcos y Lucas vio la misma visión, pero uno más amplio que otro. Y hoy vamos a dar de Marcos 5. Vemos cómo el Señor muestra a uno a otro, son repeticiones, pero a uno más amplio y a uno menos. Y así también a nosotros a veces hay partes que nosotros vemos menos visión, menos entendimiento de la palabra, hay partes, y hay otras partes que tienen más amplia visión de algún hermano. Por eso nosotros, como así dejó la enseñanza, la palabra de Dios, así también nosotros necesitamos escucharnos uno a otro, porque uno a alguna parte tiene más amplia visión y otro tiene menos visión, como acá Mateo, por ejemplo, tenía menos visión, menos entendimiento, menos discernimiento sobre ese demonio. Más Marco y Lucas es más amplia su visión. Entonces por eso nosotros necesitamos escucharnos uno a otro. Bueno, acá dice la palabra de Dios, 5:1 de Marco, vamos a leer entonces hoy. Ayer leemos de Marco, de Mateo, pero hoy vamos a leer de Marco. Y usted lea también de Lucas, la misma visión. Lucas 8:26, anote eso, usted va a leer. Yo voy a dar hoy de Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a sus encuentros de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas la cadena había sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes y en el sepulcro, hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, exclamando en gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decían: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole: yo me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y rogó
Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en el cerdo, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en el juicio cabal, y tuvieron miedo y le contaron lo que había visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los suyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo, y cómo ha sido misericordia en ti. Y le fue y le comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Bueno, acá lo que nos está hablando el Señor es una parábola que nos hizo, una ilustración que pasó en aquellos tiempos, y ahora también puede pasar a nosotros mismos. Nosotros sabemos que antes nosotros estábamos, en el sepulcro, como si fuera que para muerte, porque nosotros éramos, desde Adán hasta la venida de Cristo, nos sujetó, estábamos muertos en vuestro delito y pecado, dice. Éramos muertos, la vida de Cristo estaba muerta en nosotros, no teníamos fe, teníamos otros dioses, y estábamos preparados para ir en el infierno mismo, estábamos en el sepulcro mismo, y entonces como un muerto, y estamos endemoniados. Así era nuestra condición. Pero ahora también nosotros, que estamos en la misma condición siendo hijos de Dios, estamos endemoniados a veces. Cuando estamos llenos de incredulidad, llenos de sufrimiento, llenos de dolor, por nuestra incredulidad, por no pedir perdón, ya teniendo Cristo con nosotros, permitimos ese demonio que tome posesión en nuestra vida, y estamos otra vez, seguimos estando en el sepulcro, como lo impío, en el pecado. Y dice, vieron al otro lado del mar, dice, en las regiones de los Gadarenos. Vemos, vio que él vino, vieron a otro lado. Cristo, cuando andaba predicando en la tierra, en aquellos tiempos, dice que él vino al otro lado del mar, a las regiones de los Gadarenos, que nosotros sabemos que acá, así también Cristo vino, que a predicar, a manifestar la muerte y la resurrección de él para destruir al demonio. ¿Y el demonio qué es? Ese sufrimiento que llevamos por nuestra incredulidad, esa hechicería, ese dolor que tenemos, esa enfermedad, ese no son demonios, no estamos endemoniados. Otro lado dice hombre viejo, otro lado dice carne, lucha
lucha contra el espíritu. En distintas formas la palabra de Dios nos muestra. Acá muestra con demonios estamos, vio que, atados. Y así nosotros, vio que estamos atados del demonio. A veces no, yo no estoy endemoniado. Y esa incredulidad que hice, ese sufrimiento, esa hechicería, no es demonio, no está endemoniado. Y no querés admitir, no querés pedir perdón de esa incredulidad a la sanidad, a la liberación, a la incredulidad, a la muerte, a la resurrección de Cristo, que es más poderoso, que va a destruir todos los sufrimientos que tenéis por tu incredulidad. No, yo no estoy endemoniado. Y vemos nosotros acá viendo, dice, al otro lado del mar, a las regiones de la Gadara. El Señor así vino, vio que acá en esta tierra, y encontró muchos hombres, vio que acá vemos nosotros, todos nosotros estamos en esta condición, endemoniados, estamos atados de incredulidad, y por nuestra incredulidad teníamos otros dioses, ni conocíamos a Dios, pero ahora teniendo ya a Cristo con nosotros, a veces andamos en la misma condición. Y dice, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los discípulos un hombre con un espíritu inmundo. Vemos que él andaba predicando la barca del evangelio, dice, Cristo el capitán. Vemos la barca, dice, y saliendo de la barca, dice, él andaba predicando, enseguida vino, dice, su encuentro de su sepulcro un hombre con un espíritu inmundo. Así también nosotros tenemos que reconocer, primeramente cuando salimos del sepulcro, primeramente, tenemos que pedir perdón para que esa cadena de incredulidad que nos está atando, de ese tormento, de ese dolor, de esa hechicería, el sufrimiento que nos está encadenando, tenemos que reconocer. Y ahora, cuando somos más hijos de Dios, ya Cristo murió y resucitó ya, ¿cuánto más tenemos que humillarnos? Que estamos endemoniados. Medio parece pesado que diga endemoniado, pero ¿quién es lo que te hace doler la cabeza? ¿Quién es lo que te trae ese ataque del corazón, de todo? ¿Quién es lo que te hace doler? Vamos a ver un poquito en Salmo 38, cómo se humillaba David de su enfermedad. Dice, desde el 3 vamos a leer. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Vemos ahí, nada hay paz en mi hueso por causa de mi pecado, porque mi iniquidad se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hiende y surpura mi llaga, y a causa de mi locura estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mi lomo está lleno de ardor, y nada hay sano en mi carne. Vemos ahí, él se humillaba, él dice, por causa de mi pecado, dice, y no es pecado, no es demonio, que está lleno de ardor, tu lomo, tu hueso, te duele todo, está, Dios, que tu cabeza, todo, tu estómago, está lleno de enfermedad, no es demonio, y ese demonio es nuestro pecado, nuestra falta, porque no reconocemos que estamos endemoniados, porque mucho parece muy pesado el demonio, que decimos demonio, estoy endemoniado. No, yo no estoy endemoniado, yo soy hijo de Dios. Pero ese que te enferma, que se apodera por vos, que te duele todo, no es demonio que se está apoderando.
y quiere que tome la cruz. El Señor quiere que te humilles y reconozca que es demonio, que se apodera por ti en muchos dolores, mucha hechicería. Por nuestra incredulidad no queremos reconocer que es demonio, porque ahora tenemos las dos creaciones, los dos poderes, y Satanás quiere apropiar mucho, en muchas formas. Primero trae incredulidad a nosotros y queremos negar que estamos endemoniados. Sí que estamos endemoniados. La hechicería entra por nosotros porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Y entonces no está endemoniado cuando nosotros estamos llenos de sufrimiento, llenos de nervios, ira, llenos de hechicería. No estamos endemoniados. Siendo hijos de Dios, ahora ya tenemos a Cristo. Y cuanto más tenemos que pelear, el Señor nos llamó para pelear la buena batalla de la fe. Pedir perdón de esa incredulidad, que no queremos reconocer que nada es sano por causa de mi pecado, dice. Me incurvo, dice, y me humillo en gran manera, dice David, siendo rey. ¿Y por qué no queremos humillarnos nosotros? Reconocer que está el demonio sobre nosotros. Ese Satanás no es lo que te está enfermando, lo que te está, esa hechicería, corazón, no estamos endemoniados. Tenemos que, por la incredulidad, la palabra no, en mí no hay demonios. Sí, también nosotros en lo natural. Cuando vamos a ir, yo sé, vamos al doctor, tenemos que reconocer que estamos enfermos, para curar a nosotros, para dar el medicamento a nosotros, porque si no, ni vamos a tomar ese medicamento. Si no reconocemos que estamos enfermos, le tenemos que contar nuestra enfermedad. ¿Qué te duele? Y así también Cristo quiere que le cuentes que está endemoniado, que está atormentado, que está lleno de ardor tu lomo, tu espalda, tu carne, tu cabeza, tu corazón, tu pierna. Estamos endemoniados porque la hechicería es nuestra sentencia, y ahí lo que Satanás debe incorporar por nosotros demonios, legiones, potestades. Vamos a humillarnos de esa incredulidad a la palabra. Eso ciertamente fue antes de convertirse este hombre, pero también nosotros después de convertirse igualmente tenemos las dos naturalezas, los dos poderes que hay, el demonio y Cristo. El demonio lucha con la hechicería, usa instrumentos, como Dios tiene su instrumento, también Satanás tiene los instrumentos también. Los hechiceros para incorporar con nosotros hechicería, y esos son los demonios que están atando con cadenas encadenados nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo. Tenemos que reconocer esa incredulidad a la palabra. Y David se reconoce porque estaba enfermo. Nada hay sano en mi carne por culpa de mi pecado. Y a Dios ofende que no queremos reconocer que ese uno de nuestra naturaleza es Satanás. Y quiere que le pida nomás perdón. Señor, tú ves, estoy toda enferma, porque Señor, creo más Satanás, aún tengo temor que me destruye, y no creo tu sacrificio, que ahí fue todo derrotado ya. Y creo más Satanás y no creo que esté endemoniado. Y si es nuestra tendencia, ¿por qué entra la hechicería por nosotros? Eso no podemos evitar, pero tenemos que pedir perdón al Señor. Reconocer que nosotros, nuestra tendencia es, Dios quiere creer más a Satanás, a los hechiceros. Eso todo, esa confianza, esperanza, adoración, tener temor a la hechicería, creer más a Satanás que te va a derrotar, y no creer a Dios, que a veces es común que se manifiesta, pero pida perdón por tu incredulidad, que está negando, que está endemoniado. Bendito eres tú, Jesús. Y acá David, él dice, nada es sano en mi carne, y él se encorvaba y me humillaba. Encorvar, que dice, se inclinaba su alma, reconocía
que el demonio estaba, Dios, que era uno de su naturaleza, y reconocía que el demonio le estaba tomando. Y nada más esa incredulidad a la palabra, que no queremos reconocer que estamos endemoniados. Y cada uno, cada día, aunque a veces nos sentimos bien, pero hay una parte de nosotros, Dios, que a medida que vamos a ir libertando, a medida que vamos a ir pidiendo perdón, escuchando la palabra y reconociendo nuestro demonio que está en nosotros, que limpie nuestra mente de esa incredulidad, rechaza la palabra, desinterés. No queremos reconocer la naturaleza vieja. Y entonces, Dios, que tenemos que ir pidiendo y vamos a ir despojando, menguando en nosotros ese demonio. Y por primera vez cuando aceptamos a Cristo, nosotros vamos viendo que esta gran manera se está desatando de nosotros, se desató ese demonio. Pero después, Dios, que nosotros queda los dos poderes que lucha contra nosotros, que tiene que ser un momento nada más. Pero nosotros, porque no queremos reconocer que estamos endemoniados, parece muy fuerte como estamos hablando. Pero esa hechicería no son demonios que te ha incorporado. El Señor Satanás ha usado su instrumento y te ha incorporado ese demonio en tu corazón, en tu cerebro, para matarte, para llevarte a la muerte y a reconocer lleno de ardor en tu lomo, en tus huesos, nada hay paz en mi hueso. Pedirle al Señor sin incredulidad, que no querés reconocer que ese demonio es tu naturaleza y que el Señor quiere libertad, esa incredulidad que tenemos. Y dice acá, y cuando salió de él, dice, cuando salió de la barca, dice, enseguida vino al encuentro de los sepulcros, dice, un hombre con espíritu inmundo. Así también nosotros, el Señor quiere que nosotros, ahora está él, Dios, que predicando, usa instrumentos ciertamente, antes estaba en persona, predicando él, viajando. Esa barca era el Evangelio, buena nueva, presentando su vida, que él va a morir y va a resucitar, que él va a vencer a Satanás. Y dice que, y ahora vio que nosotros, antes había otra gente que rodeaba, pero ahora nosotros tenemos que venir al encuentro de Jesús si quiere estar sano. Quiere que te desate esa hechicería, ese dolor, ese sufrimiento que está teniendo, ese tormento, ese nervio, ese dolor que tiene por la hechicería. Reconocer tu incredulidad, tener temor que te va a vencer, decirle, Señor, tengo temor que me va a vencer, perdóname, no reconozco que estoy endemoniado. Venía el Señor como este hombre venía el Señor. ¿Y cómo venimos? Reconociendo tu incredulidad, reconociendo lo que hay en ti, ese demonio que está endemoniado en distintas formas, en distintos problemas. Otro tal vez no tiene enfermedad, otro vio que el demonio le está atacando la miseria, otro destrucción de hogar, otro pasiones, otro yugos desiguales, otro con incredulidad, en distintas formas. Pero venía el Señor, decirle, Señor, perdóname. Así se acerca uno a Dios. En la cruz va a encontrar a Cristo. En la cruz, decirle, Señor, así fuiste llamado para pelear la buena batalla de la fe. Así fuiste llamado, pero si no querés reconocer, no querés pelear, no querés reconocer que estás endemoniado, que tenemos la dos creación, que en distintas formas se está manifestando. Enfermedad de los niños, enfermedad, Dios, que imposible, esa incredulidad, esa preocupación que tenemos, esa miseria, ese tormento, pasiones que tenemos imposible, que Dios te va a libertar. Y vemos acá,
dice que tenía su morada en el sepulcro, y nada podía atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas la cadena habían sido hechas pedazos y por él y desmenuzando los grillos, y nadie podía dominar. Vemos acá, así vio que dice que tenía morada en el sepulcro. ¿Y ese sepulcro qué es? ¿No es el tormento? Que está tu alma en el sepulcro. Tu mente está en el sepulcro lleno de dolor, lleno de hechicería, de tormento, de pasiones, de miseria, aflicción de espíritu, tormento. Es el sepulcro donde está tu mente. Y dice, tenía su morada en el sepulcro. ¿A dónde mora tu mente, tu pensamiento en este momento? Que esta palabra está morando en incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, cansancio a la palabra. ¿A dónde mora? Otra vez en el sepulcro, después de salir, que Dios ya te sacó cuando aceptaste a Cristo, y ahora volviste, porque no querés pedir perdón, no querés tomar la cruz, no querés reconocer que está morando tu mente, tu pensamiento, lleno de incredulidad, lleno de rechazo a la palabra, lleno de cansancio a la palabra, desinterés total. Y dice, y nadie podía atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces le había sido atado con grillos, con cadena, mas la cadena había sido despedazado por él, y despedazados los grillos, y nadie le podía dominar. Vemos, nosotros sabemos que nadie puede dominar, es una fuerza, el pecado es una fuerza, nadie puede sacarte esa fuerza del enemigo, es una fuerza que nos está atando. Solamente Cristo, solamente si pedís perdón es incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo escuchar tu palabra, no me toques esta palabra, no reconozco que estoy endemoniado, estoy otra vez en el sepulcro, siendo que tú me habías atacado, y ahora otra vez estoy, Señor Jesús. Es normal, pero pida perdón, no esté mucho tiempo en el sepulcro, como dice David, dice mi pie se rebaló, dice, del testimonio, pero me apresuré, dice, y no retardé para volver al testimonio. No deje mucho tu mente, esa incredulidad divague de mente, que no podés escuchar la palabra, no crees, no te toca esta palabra, te enojas por la reprensión, pasiones, no dejes mucho tiempo tu mente en el sepulcro, nadie te puede sacar, ni doctores, ni porque tenés muchas patas, el demonio de nosotros, solamente Cristo crucificado, y si pedís perdón, va a ser libre de ahí, porque nosotros tenemos ahora ya está Cristo con nosotros, pero solamente pidiendo perdón, declarando, reconociendo que estamos endemoniados. Demonio es que está en nosotros. Satanás tiene su instrumento, y los hechiceros incorporan, nos duermen día y noche. Ahora está mostrando, me estaba diciendo el hermano acá, que veía que en Ecuador se hacía, porque por nosotros, para que se cierre esta iglesia. ¿Y cómo dirá? ¿Usted no va a creer? ¿Cómo va a ser en Ecuador? ¿Cómo va a? Pero ellos, por ejemplo, yo tengo un testimonio de un pastor hechicero que era, él se iba en todas las naciones a donde es más famoso, su maestro también tiene principal ellos, y se van, ellos tienen contacto, y cuando tienen un trabajo fuerte, ellos se
¿cómo decir? Se contactan y le llaman o viajan para hacer un trabajo grande. Y nosotros sabemos que muestra también que hay también otra iglesia del mensaje de la cruz que como nosotros. Y a eso cerraron, dice, esos hechiceros, que son de indios, dice, está toda ahí trabajado el trabajo de indios. Y está en una isla trabajando por nosotros para que pueda matar, para que pueda cerrar este lugar. Y nosotros no tenemos que ignorar muchas veces por la incredulidad. Yo no creo que va a ser en Ecuador tanto. ¿Por qué le va a perseguir tanto a este lugar? Le estorba a ellos la cruz de Cristo. Y ellos vio que Satanás mismo le usa un instrumento, a otro instrumento, para cerrar este lugar, porque le está, cuando Cristo se presentó, le atormentaba. Y el demonio no quiere desocupar nuestra alma. Y pidió, dice, que vaya, le permiten los atos de cerdo, que es lo impío, porque ellos no quieren estar en el fuego del infierno, porque ahí se atormenta. Porque cuando sale de nosotros, Satanás se va en el fuego del infierno, ahí se está Dios que atormentando, Dios le atormenta. Y por eso Él no quiere ir a tomar otro lugar. Y los cerdos es lo impío. Dios le entrega ese lugar, le entrega porque no es su hijo. Que vaya a atormentar a ese impío. Y dice acá que nadie lo podía, dice, no podía dominar. Ni un hombre te va a libertar de eso, de ese tormento. ¿Cuántas veces te viene un ataque del corazón, del cerebro, cáncer? Ni dinero, ni médico, ni doctor va famoso no te puede sanar. Solamente Cristo. Si pedí perdón, para eso necesitamos escuchar la palabra, porque en la palabra está el Espíritu de Cristo. Se va a manifestar al demonio por la palabra. Tenemos que escuchar y pedir al Señor perdón. No te puedo escuchar, así se manifiesta el demonio. No me aburre, me enojo por la reprensión, me atormenta, no puedo aguantar mucho. No puedo aguantar mucho. Perdóname, Señor, no entiendo. Hay bloqueo en mí. Estoy endemoniado, Señor. Perdóname. Y dice acá, alguno a veces razona, dice, hay razonamientos que también el Señor que vea ese que es pecado. Dice, pero ¿qué puedo remediar si me pasa esto? Sí, no podemos remediar, pero está en la cruz. El Señor te está mostrando para que vos te humilles, para que vos declares que está endemoniado. Pedí al Señor, esta hechicería en mi naturaleza. Por eso me está, Señor, tomando mi enemigo, porque Cristo es pago de alegría y sanidad, porque dice que la palabra es sanidad. ¿Y por qué no sana? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué? Porque tenemos ahí Satanás, el demonio, te está trayendo incredulidad, te trae Dios que te trae desaliento, te trae Dios tormento, cansancio, no podés, porque como clavo hincado te está estorbando esta palabra, porque es la naturaleza de Cristo. Y dice en Salmo, vamos a ver, en Salmo, Satanás me robó, el demonio me robó la revelación. Se me fue de mi mente. Así trabaja Satanás, conmigo para dar a ustedes la palabra, para aclarar a ustedes la palabra, y con ustedes para escuchar. Así yo que el demonio, yo que quiere sacar la palabra. Y entonces, vamos a seguir nomás, después el Señor me va a revelar ese versículo.
y dice, nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes, en el sepulcro, hiriéndose con piedra. Vemos ahí, siempre de día y de noche, dice, no hay descanso para este hombre. Así también nosotros de día y de noche, no hay descanso. Vamos a dar voces de tormento. Ya no podemos más. Voces de sufrimiento, empezamos, no podemos más. Y dice acá, hiriéndose con la piedra, hiriéndose más y más dolor por la incredulidad. La piedra acá habla de la incredulidad, porque no cree esta palabra, y la palabra es lo que va a mostrar a nosotros nuestra condición, que hay demonios atando. Y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vemos acá, este hombre se arrodilló ante él. ¿Qué quiere decir? Se humilló, reconoció que está endemoniado, y clamando en gran voz dijo, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo de Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Vemos primero lo que le atormentaba mucho cuando el Señor se manifestaba en él, aunque se humilló, pero le pidió que no le atormente más. Como me dijo hoy sí que Walter, me dice, yo llegué a un momento, me dice que como tenía tanto dolor, quería ya que me deje porque no aguantaba más, y me atacaba el corazón, parece que me va a matar. Y es el demonio que estaba atormentando porque estamos orando. Y ahí Dios que devolvía sangre, y sangre, y sangre echaba. Y ese demonio de legiones salió de él. Y dice, él quería ya pedir que no lo oremos más porque no aguantaba más. Y el demonio no aguanta cuando estamos orando, cuando estamos escuchando la palabra. El proverbio es lo que quería ver, no era en Salmo 4. Proverbio 4. Dice en el 22, porque son vida a lo que hayan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda la cosa guarda tu corazón, porque en él mana la vida. Está, si leemos antes, está diciendo por la palabra que son medicina. ¿Por qué son medicina? Te va a curar. Primero le atormenta el diablo, pero cuando se liberta la persona, le trae calma, le trae curación en su alma. Así fue lo que a él estábamos orando y no podía aguantar más. Parece que ya va a morir, y apretaba su corazón y le torcía. Yo más ahí le atacaba, más le atacaba. Y él me decía que ya no aguantaba más y quería nomás que calme. Satanás no quiere desposeer, se atormenta y no quiere salir de nosotros. Y por eso no tiene que ignorar cuando uno ora todos juntos y ya no puede más, ya que deje de orar por ti. Satanás no quiere desposeer, porque el Señor le va a mandar en el mismo fuego del infierno, le va a mandar al tormento, y por eso él no quiere desposeer de nosotros. Y por eso le pedía al cerdo, a lo impío se va a apoderar Satanás después, porque él no quiere andar sin cuerpo, porque cuando está en nosotros, nos está atormentando a nosotros, y ahí él descansa. Y dice acá, entonces, en medicina a su cuerpo, toda nuestra alma va a curar ese tormento que está en nosotros, ese sufrimiento. Y él vio que estaba endemoniado, nuestro hermano Walter, y todos estamos endemoniados, porque no vamos a decir él solo, uno una medida y otro otra medida, porque tenemos las dos creaciones.
Tenemos los dos poderes. ¿Y quién es el otro? Cristo y Satanás. Como Rebeca. Rebeca dice que quería tener un hijo y le dio. Y dice que tenía mucho le atormentaba mucho de su vientre, dice, se peleaba mucho. Muestra ahí como dos hermanos y después muestra como pueblo, dos naciones. ¿Y qué es lo que nos atormenta continuamente, lleno de nervios, ira? Te saca la palabra. No podés escuchar la palabra si no son demonios. Te cansa la palabra, te aburre la palabra. No son demonios, pedí perdón. Y ese dolor que tenés, ese tristeza que tenés, no son demonios. Pedí como David. Señor, es por mi pecado, nada sano, Señor, porque no creo tu sanidad. Y dice, por tu llagas fuimos curados. Y esa parte de la palabra nosotros no creemos que en el sacrificio Él ya llevó nuestra enfermedad. Ese demonio que te está atormentando, lleno de dolor, lleno de hechicería, lleno de miseria, problemas de hogar, de todo, sexo. ¿Qué es lo que Satanás nos pone? Y dice acá, no dejemos que hiera a nosotros esta piedra, esa incredulidad. No dejes esa piedra que te lastime, esa incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice acá, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, dice, ante él, y clamando con gran voz dijo, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y te conjuro por Dios que no me atormente. Ya conté testimonio de mi hermano que él quería decir, el mismo demonio que hablaba en él ya quería que le deje porque le atormenta, ya no puede más, parece que le va a matar. Estaba devolviendo sangre y espuma, su corazón, Dios, estaba ya torciendo, parece que le va a matar. Y dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, decía el Señor. Y nosotros así cuando pedimos perdón, cuando Él dice, sal, este es un cuadro de la cruz. Él cuando murió en la cruz, Él también vio que ahí destruyó a Satanás. Ahí Él destruyó ese demonio que está en nosotros. Y dice, sal, dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Él se humillaba en lugar de nosotros. Y ahí le dice que salga, que no permite. El Señor no permite que siga. Vio que en esa cruz, si no Él murió, cuando murió, Satanás, el poder, fortaleza de hechicería, de todo demonio. Y dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? El Señor sabe. Pero dice que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legiones me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquellas regiones. Entonces vemos nosotros, vemos acá que son legiones, como dice en Efesios, que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra potestades, autoridades, legiones, potestades, dice, contra huestes espirituales. No es Dios que con un solo pecado que está luchando. Ahí cuando se agolpa sobre nosotros son legiones, potestades, Lucifer, Dragón, Belcebú, cuanto llamen lo que quieran llamarle. Son distintos demonios de enfermedades, de incredulidades, pasiones, destrucción de hogar, de miseria, distintas legiones que actúan en distintas formas demonios. Y dice, estaba allí cerca del monte del gran hato del cerdo, paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo,
envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, vemos acá, y en acto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogó, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron y a ver qué era aquella que había sucedido. Vemos acá que dice que y le rogaron los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos. Ese cerdo es lo impío, y él nos quiere saber, porque vamos a leer un poquito más y después vemos que ellos dicen que vamos a ver si leemos un poco más, que a dónde se iba a ir ellos. Por eso nos quiere, dice acá, y dice 10 desde 15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido las legiones sentado, vestido de su juicio cabal, y tuvieron. Vemos, nosotros ya quedó libre ese endemoniado. Así también nosotros, si reconocemos, se humilló ese endemoniado. Si nosotros reconocemos que estamos endemoniados por nuestra incredulidad mismo, demonio, vio que se está apoderando de enfermedades, de hechicería, para miseria, para enfermedades, dolor, sufrimiento, muerte, de todo. Censo, yugo desiguales, quiere ir de acá. Y dice, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de cerdo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Por ejemplo, lo que rogó es lo que no creyeron. Aquellos cerdos, aquellos impíos, no quieren sentir la presencia de Dios. Acá, por ejemplo, cuando nosotros estamos orando, todos gritando, todo le atormenta a ellos. Y no quiere que esté el contorno una iglesia evangélica. No quiere que estemos orando porque le atormentamos. Y pide Dios que ayuda a otros, a la justicia humana, para echarnos, para cerrar este lugar. Y dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se quedase estar en él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Vemos acá, el Señor quiere que cuente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Uno se sana de qué? Uno se sana de tanta hechicería, de enfermedades, de muerte, dolores, Dios, que tenía sufrimiento, y no quiere que calle, sino quiere que cuente a todos lados para que sepa el poder de Dios. Y también veo que en Lucas, creo que lo que quiero encontrar es que en Lucas creo que lo que está contando el que él no quería, Dios, que porque leí las 3 partes, y ya vamos a encontrar después que no quería ir al infierno, porque cuando sale de nosotros, dice en Lucas creo que está eso, lean después en su casa, lea bien, y dice que por eso le rogaba, dice, para que no que vaya, le permita que vaya a los cerdos, a los impíos, porque si sale de uno el demonio
y se va al infierno, se atormenta Satanás. Y por eso le pedí al Señor que vaya a lo impío a apoderarse, porque ahí él descansa. Pero está para mí que está en Lucas, y tiene que leer también en Lucas. ¿A dónde está? Lucas, ¿cuánto? 8:32, 1. Y le rogaban que no lo mandasen ir al abismo. ¿Vemos ahí? Porque él cuando sale de nosotros ese demonio de hechicería, si usted se humilla de esa incredulidad, entonces él le ruega a Dios que le mandase a otro lado, a lo impío, para que se incorpore, porque si no se va a ir al infierno. Y entonces él va a estar atormentado. Por eso él no quiere dejar, no quiere abandonar nuestra alma, no quiere abandonar nuestro ser. Vio que Elías bien vio que, porque los tres partes acá aclara mejor todavía por qué le rogaba para que le mandase en el cerro, porque él se va a ir al infierno y entonces ahí se va a atormentar. Entonces por eso el demonio no quiere desocupar, y por eso nosotros continuamente tenemos que estar pidiendo perdón al Señor. Y vemos que acá no doy totalmente detalladamente porque es largo el mensaje, pero ya más o menos se da cuenta ustedes, va a leer todo y pida al Señor discernimiento. Y acá en Lucas también tiene que leer Marcos, Lucas y Mateo, los tres el mismo parábola. A uno le muestra más amplio y a otro menos. Entonces por eso acá en Marcos, por ejemplo, tampoco, ni en Mateo no está que por qué le pide que vaya, le permita el acto de cerdo, sino porque, y ahí en Lucas aclara, porque no quiere que le mande al infierno, porque ahí es el tormento de él. Y ahí en Lucas aclara más, por eso tenemos que escudriñar, examinar la palabra, porque a uno le muestra más amplio y a otro no. Y así también nosotros vamos escudriñando y vamos conociendo por qué. Porque yo, por ejemplo, ayer vi solamente de Mateo 8, pero no estaba diciendo las mismas cosas, no decía. Pero acá aclara más, y en Lucas aclara más otras cosas. Y entonces lea todo eso, parábolas. Entonces para que sepa por qué lo que le pide, por qué no quiere desocupar nuestra alma. Y por eso trae mucha incredulidad a nosotros. No deja escuchar la palabra, porque si escuchamos la palabra, él va a salir porque es medicina. Y entonces te pone esa incredulidad, sueño, pereza, cansancio, te pone desinterés a la palabra. Entonces eso tenés que pedir, si son demonios que te está atando, para que no sea desposeído Satanás. Así nos engaña a nosotros. La palabra y la oración Satanás quiere evitar sacar de nosotros, para que él no vaya a desocupar, para la oración, para no pedir perdón, y para la palabra, para que no sepamos nuestra vieja creación, cómo Satanás opera para no descubrir a él. Y entonces nosotros, si tenemos los dos armamentos, la palabra y la oración, vamos a saber qué demonio hay en nosotros. Estamos endemoniados, porque es nuestra naturaleza el demonio, porque suena mal, yo que muchos dicen, pero yo no estoy endemoniado. Pero sí, yo estoy endemoniado. ¿Cuántas veces? Hay momentos que me humillo solamente y Dios ahí está aplacando al demonio, está debilitando ese demonio, pero después hay momentos que me atormentan mucho, pero ese es momento para que yo me humille más, para que me pelee contra Satanás, para que no se apodere de mi alma, de mi mente. Esa incredulidad en extremo que hay en nosotros. No queremos reconocer que somos endemoniados, estamos. Amén. No tiene. Bueno, vamos a dar a nuestra hermana Karina entonces. ¿Qué pierdo?
el Señor. Vamos a una oración por la ofrenda. Vamos a invitar a los chicos. ¿Alguien le pone el micrófono para cantar a la vez? Vamos a orar al Señor primero. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que tú nos des, Señor, ese entendimiento, Señor. Es libertad para escuchar más y más, Señor, tu palabra. Para que podamos conocer, Señor, qué espíritu, qué demonio, Señor, hay en nosotros, Señor. Para poder echar fuera, Señor mío, a través de la oración, a través del perdón, Señor. Señor, perdónanos, Señor, todo, Señor, espíritu, todo demonio, Señor, de mezquindad de pecado, de mezquindad de tiempo, de mezquindad natural, Señor, en nuestra vida.